Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a empezar con Análisis Matemático 1, parte A. Temas a estudiar y o repasar. Porque son... Profe, disculpe que le interrumpe, pero esta clase es la teórica, ¿no? ¿No? La práctica. Ah, entonces debo tener mal el link. Listo, gracias. De nada. Temas a estudiar y a repasar. Esto, digamos que lo saben del secundario y después fue retomado en el ingreso. Pero estos temas nos van a servir para realizar los ejercicios de análisis matemático 1, o sea, se van a dar por dados, por eso hoy yo retomo estos temas rápidamente, como para que tengan en cuenta eh, cositas importantes que deben saber. Vamos a ver hoy. Ecuaciones e inecuaciones es lo que vamos a ver hoy. La clase que viene, dominio e imagen de una función, funciones todas las vistas en el curso de ingreso, o sea, esto es lo básico, básico, hiper básico que deben saber. Y además tienen que saber división de polinomios, Ruffini. Todo eso no es que les van a tomar, a ver, divide estos dos polinomios o aplique Ruffini. No. Cuando estemos viendo integrales, van a tener que aplicar Ruffini y van a tener que saber aplicar Ruffini. Ruffini ya lo vieron en el ingreso. ¿Entienden? Bueno, tampoco les van a tomar una ecuación. No sé, desarrolle la siguiente ecuación. No. Cuando estemos en análisis de funciones, van a tener que convertir la función en ecuación para calcular los cortes a los ejes. Y van a tener que saber despejar la incógnita de la ecuación. O sea que se toma como herramienta lo visto en el ingreso. Para eso les dieron el ingreso. Algunos temas los del ingreso se usan en análisis y otros se usan en álgebra. Ah, ¿qué se les pide para trabajar? Se les recomienda hoja cuadriculada porque es más fácil para ustedes a la hora del gráfico, porque tienen las unidades marcadas con los cuadritos. Se les pide una regla o algo que reemplace la regla, porque tienen que marcar los ejes. Se les pide trabajar con lápiz, es más fácil, y goma, obviamente, para borrar, porque uno siempre se equivoca haciendo ejercicios. Lápiz que si tienen que comprar las minas, no compren las HB, que son muy claritas y si ustedes tratan de remarcar se les va a quebrar. Compren, por ejemplo, 2B, que es bastante oscura y se ve bien. Es una cuestión de practicidad y cuesta lo mismo, ¿eh? Las 2B que las HB son igual. Y si trabajan con lápiz también, tienen graduados, así que compren 2B. Bueno, vamos a empezar con ecuaciones y vamos a recordar cosas. Vamos a empezar con ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado tienen una forma genérica del tipo AX más B igual a 0, siendo A y B constantes y X la incógnita. A representa un número cualquiera y B representa un número cualquiera. Es de primer grado porque la incógnita está elevada a la 1. B, que es el término que está sumado o restado, dependiendo, y no está acompañando a la incógnita, se le llama término independiente. A, que es el número que multiplica o divide a la incógnita, se le llama coeficiente. Es el coeficiente que acompaña a la incógnita. Y B es el término independiente.
El valor de x que satisface a la ecuación se le llama solución y está dado por x igual a menos b sobre a. Este sería el resultado. Pero lo que interesa en análisis matemático 1 es cómo llegar, además del resultado, cómo llegaron al resultado. Entonces, vieron que yo les dije hace un rato, análisis 1 es la materia de los por qué. Yo les podría decir por qué la solución es menos b sobre a. ¿Cómo llego a que la solución es menos b sobre a? ¿Cómo salto de esto a esto? Y les pregunto a ustedes. Despejando, profe. ¿Y qué es despejar? ¿Qué hacen en el despeje? Es cierto. Pasar la B para el otro lado con ¿Y el por qué signo pasas la B cambiado para el otro lado? para Porque hay que dejar despejar. la X sola. Porque me hablaron juntos, así que ahí se me mezcló y no escuché. ¿Por qué? Porque hay que dejar la X sola de un lado y el resto de los Bueno, valores del pero otro ¿por lado. qué la pasan? Porque Claro. queremos saber el valor de esa incógnita. Bueno, pero ¿por qué me quedó la B del otro lado como menos B? ¿Por qué no quedó como más B? Por Porque se cambia el signo. signo. ¿Y por qué se cambió de signo? Se cambia el signo para que se mantenga la igualdad. Y si yo no cambio el signo, ¿por qué no se mantiene la igualdad? ¿Por qué cambiaría la igualdad? Porque al despejar se tienen que poner en los dos términos menos b. Entonces en el primer ¡Ahí término se cancela el más vamos! b y queda el segundo término el menos b. Muy bien. Porque al despejar, o sea, ustedes estaban diciendo todo bien pero incompleto. El por qué es porque resolvemos despejando. Ajá. ¿Y qué hacen? Dicen, el B lo paso con el signo contrario. Yo digo, ¿por qué? Porque para que pase con el signo contrario, lo que han hecho es restar. Vamos a cambiar. Vamos a poner acá. Entonces, la flecha de doble implicación significa en matemática entonces. Para que del otro lado me aparezca menos b, significa que he restado a ambos lados de la ecuación menos b. Si no, nunca me quedaría menos b del otro lado. ¿Y qué se produce acá? ¿Cómo se llama esto? Más b menos b del lado izquierdo. Cancelar un término. Bien, cancelar. ¿Qué significa cancelar? Poner el opuesto al término independiente. Cuando estoy en una ecuación, si quiero cancelar un término, el término independiente, lo que hago es poner el opuesto a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué a ambos lados? Porque si no se desbalancea o se descompensa la igualdad. Siempre que hago una operación aritmética de un lado, debo hacerla del otro. Entonces acá me queda más b menos b, esto es igual a 0, y del otro lado me quedó menos b. Por eso pasa con signo contrario el término independiente. Ese es el porqué. Porque cancelé el término independiente. ¿Cómo lo cancelé? Poniendo el valor opuesto, el término independiente, en ambos lados de la igualdad. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿El por qué? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. ahora pregunto, la solución esta está bien, o sea que vamos de 10. Pero pregunto, ¿qué pasó con la A? ¿Por qué me apareció dividida del otro lado? ¿Cómo despejé la A? ¿Cómo? Porque dividir en ambos términos.
hice lo mismo que hice con B con A, entonces como A estaba multiplicando, No, la puse Nes. dividiendo. Vos lo que hiciste con B es cancelar, que cancelar significa introducir el opuesto. Si yo acá introduzco el opuesto, tendría que poner menos A. Y no pongo menos A. Ah, invertía. Pasamos A por inverso. ¡Ay, Dios! ¿Qué problemitas tenemos? La operación inversa. Mm, 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 mm. No. Si lo que hago con el término independiente es cancelar y acá desaparece la A del término de la izquierda y pasa al término de la derecha, ¿cómo pasa de la izquierda a la derecha y de estar multiplicando pasa a estar dividiendo según el resultado? Invierto el número. ¿Qué En los dos significa? lados dividís por A. ¿En los dos lados qué? No te escuché. Dividís por A. Perfecto. Si ustedes dividen, razonen, chicos, lo que está, no lo aprendan de memoria. Si ustedes aplican la división por el coeficiente que multiplica a la A, perdón, por el coeficiente que multiplica a la incógnita, entonces del lado izquierdo se simplifica y esa simplificación vale 1. Y del lado derecho me queda dividiendo el término independiente cambiado de signo. Y ahí logro la solución. Entonces, los por qué se resuelve una ecuación de primer grado como se resuelve. Porque con el término independiente provoco una cancelación. Cancelo el término independiente. Y al coeficiente de la incógnita lo simplifico dividiendo por el mismo término, por el mismo coeficiente a ambos lados de la igualdad. ¿Se entiende lo que se hace que es distinto? La cancelación me da por resultado 0 y la simplificación me da por resultado 1. Entonces no es lo mismo en vocabulario matemático decir que cancelé a decir que simplifiqué. Cancelar, resultado 0. Simplificar en una ecuación, resultado 1. Nunca una simplificación puede dar por resultado 0. Acá les pongo un ejemplo en el que ya cambié los valores de A y B, les di un valor particular. Y aplicando la cancelación del término independiente, resto menos 5 acá, resto menos 5 del otro lado, simplifico el 2, simplifico el menos 5, o sea, no simplifico, divido por 2 del otro lado y me queda menos 5 medios. Entonces, de eso se trata análisis matemático, de explicar los por qué con vocabulario matemático. O sea, no es, bueno, esto lo paso para allá. No, ¿por qué lo pasa para allá? ¿Qué hiciste para pasarlo para allá? O sea, en la práctica sí queda pasado para allá. ¿Y qué es el pasar para allá? Ponerlo en el otro término. ¿Entienden? Ustedes tienen que adquirir un vocabulario matemático, que es lo que vamos a hacer este año, de cosas que ya saben y de cosas nuevas, van a adquirir un vocabulario matemático. Entonces, y además, explicaciones de las demostraciones. Por ahí el ejercicio va a decir, resolver y demostrar. Y me preguntan, ¿qué es demostrar? Demostrar es esto, toda la resolución. O sea, no, la resolución es poner el resultado final. Y demostrar es cómo llegué al resultado final. Esta, miren que voy a borrar lo que no va, que me quedó de la otra.
Este es otro ejercicio que está expresado en forma diferente al de recién nada más, pero es una ecuación de primer grado porque tiene una sola incógnita y la incógnita está elevada a la 1. Tiene un término independiente y del otro lado no está igualado a 0, está igualado a otra constante. Pero puedo cancelar las constantes y los términos independientes y trabajarlo como lo trabajé recién. Fíjense esto que viene resuelto, el error que tiene, que es un error que se suele cometer y que yo se los dejé para mostrarles. Acá decidieron que no iban a cancelar. Acá ¿cómo cancelaría? Y le sumo lo opuesto, le sumo 4/3 de ambos lados de la igualdad. Entonces, en vez de eso, lo que hicieron es sacar factor común. Fíjense el macanón que se mandaron al sacar factor común. No tuvieron en cuenta que acá había un menos. Entonces pusieron 1/3 por un puntito, 4. Y se olvidaron el signo. Por eso puse error. Esto es 1/3 por -4. O sea, a partir de ahí arrastran todo el error y les da un resultado distinto. En rojo se los puse bien resuelto. Error que suelen cometer. Lo voy a trabajar con esto. Expresan 1/3 por. El por lo ponen como un puntito y ponen esto. Si ustedes ponen esa expresión, ese puntito pasa a ser una mugre de la hoja. Supongamos que están trabajando en hoja. Y ahí diría 1/3 menos 4. Ese punto no vale nada cuando hay un signo menos antecediendo un número. Deben sí o sí poner paréntesis o corchete o llave. Siempre que tengan un signo negativo y estén trabajando con multiplicación o división, deben poner paréntesis o corchete. No, pero es que yo sé, yo lo quise poner. No, es lo que se lee. Esto es matemática, análisis matemático 1, y es lo que uno demuestra. Entonces, si ustedes ponen acá esto, que se olvidaron de mandarle el menos, está mal. Y si ponen 1/3 puntito menos 4, eso es una resta con una mugre de un puntito, nada más. Entonces, hay que aprender a trabajar desde ahora, desde la primer clase, con matemática precisa. Eso es lo que tiene matemática, que es precisa. Y no es lo mismo trabajar con un paréntesis que sin el mismo. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo bien. No, Bueno, profe, no hay duda. ok. Acá les puse recordar para resolver una ecuación o inecuación mediante despeje de la incógnita. En una ecuación o inecuación el término independiente se elimina cancelando. La cancelación da como resultado 0 y surge de la suma de opuestos. En una ecuación o inecuación, el coeficiente que multiplica la incógnita se elimina simplificando. La simplificación dará como, está de más, dará como resultado 1 y surge de dividir por el mismo coeficiente incluyendo el signo. O sea, si tienen un signo menos, si tienen una ecuación del tipo menos 2x igual a 1, para despejar ese menos 2 que multiplica, deben dividir por menos 2. No pueden dividir por 2 porque si no, al simplificar no les daría 1, sino que les daría menos 1. Y recuerden que la simplificación, cuando estoy resolviendo ecuaciones o inecuaciones, debe dar 1. Por eso
lo aplico con signo y todo. Ahora pregunto, para seguir limpiando conocimientos, ¿qué diferencia hay entre una ecuación y una inecuación? Porque fíjense que acá yo les puse en una ecuación o inecuación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una ecuación es para una igualdad y una inecuación para una desigualdad. Lo de ecuación, vamos bien. Sí, tendré ecuación cuando tenga igualdad. ¿Y qué sería? ¿A qué le llamas desigualdad? A ver, amplíame el concepto de inecuación. Y por ejemplo, que algo sea mayor, un término sea mayor al otro. Bien, solamente mayor, No, puede ser igual o menor. no, puede ser igual, No, puede ser menor que esa. menor. Bien, ¿algún otro caso para que sea inecuación? No, sí, puede ser menor o igual, o mayor. Ahí vamos, menor o igual. ¿Algún otro caso? Mayor igual. Mayor Muy igual. bien. Entonces, para que haya inecuación, tiene que tener alguno de estos 4 conectores. O mayor, o menor igual, o mayor o igual. Esto sería para inecuación. Y para que haya ecuación, tiene que tener el símbolo igual, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, que eran ecuaciones. Pero las inecuaciones se resuelven con la misma temática, digamos, cancelando y simplificando, sino que el resultado me va a dar otra cosa porque va a tener conectores distintos. No tiene conectores iguales, sino conectores mayor o menor, y menor igual o mayor igual. Pero lo que deben hacer es exactamente igual. Bueno, acá les presenta una ecuación ya resuelta hasta la mitad. Lo único que les quedaría acá es hacer desaparecer el coeficiente que acompaña la incógnita. Entonces acá tienen que simplificarlo hasta que lleguen a 1. ¿Cómo? Dividiendo por 5/3 ambos lados de la igualdad. En esta es un poco más difícil, pero no imposible. Fíjense que son ecuaciones de primer grado porque tengo una sola incógnita y está elevada a la 1. Entonces, sino que son expresiones algebraicas que están igualadas. Entonces acá, como tengo expresiones algebraicas que están igualadas, y los denominadores son fraccionarias para colmo, y los denominadores no son factores entre sí, o sea, fíjense que este sí es factor de este, pero este y este nada que ver. Entonces tengo que encontrar un denominador común cuando quiera trabajar con los coeficientes para llegar a la mínima expresión, y ese denominador común lo tengo que sacar con mínimo común múltiplo. O sea, esto ya es trabajo de fracciones, el recordatorio de fracciones. Y después nos mandamos a un sistema de ecuaciones. O sea, recién estábamos trabajando con una ecuación que tenía una sola incógnita. Ahora nos vamos a un sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un conjunto de 2 o más ecuaciones con varias incógnitas en la que deseamos encontrar una solución común. Por ejemplo, este es un ejemplito de sistema de ecuaciones. Tengo 2 ecuaciones y una de las ecuaciones tiene 2 incógnitas. Y yo quiero una solución que me satisfaga ambas ecuaciones a la vez. Cuando yo reemplace el valor de x en ambos y el valor de y en ambos, me tienen que dar estos resultaditos de acá al costado. Según el resultado que logre en el sistema, puedo tener un sistema compatible, que puede ser determinado o indeterminado, y un sistema
incompatible. La solución puede ser una solución gráfica o una solución en desarrollo, como hemos hecho recién, que le llamamos analítica, porque hacemos un análisis de cada ecuación y la trabajamos algebraicamente. A eso se le llama solución analítica, a esto se le llama solución gráfica. Puede que les pidan que resuelvan, que les sirva resolverlo analíticamente o que les sirva resolverlo gráficamente. ¿Cómo lo resolverían gráficamente? Bueno, acá están con azulcito y rojo para ver a cuál se refieren. Primero deberían armar una función con esto, despejando y que les quede i igual a tal cosa para poder graficarla. Y en la segunda i igual a tal cosa, la grafican en los mismos ejes coordenados. Si se intersectan una sola vez, el sistema es compatible determinado porque tiene una única solución del sistema. Si las rectas me quedan paralelas, el sistema es incompatible porque no tiene solución. No hay ningún valor de x y ningún valor de y que me satisfaga las dos ecuaciones a la vez. Y puede ser un sistema compatible indeterminado si tiene múltiples soluciones. En el gráfico, las rectas se juntan, o sea, tengo la misma, se sobreescriben, tengo la misma solución para ambas y tengo múltiples soluciones. Hay numerosos valores de x y numerosos valores de y que hace que se cumplan ambas ecuaciones a la vez. Esto se cumple cuando son múltiplos entre sí los coeficientes y los términos independientes. Entonces ahí tenemos un sistema compatible indeterminado. Fíjense que este, que es compatible determinado, la solución sería x igual a menos 2 y igual a menos 3. Este es incompatible porque me dan rectas paralelas y este tiene múltiples soluciones porque se solapan ambas, o sea, ambas tienen múltiples soluciones, me queda una sola recta. Bueno, acá se les da un ejemplo y se usa para resolver el método de sustitución. Pero ya les digo, hay varios métodos, ustedes usan el que quieran, por ahí saben matrices, usan matrices, por ahí saben determinantes, usan determinantes. Mientras sepan un método que les sirva para resolver, lo usan, no hay problema. Siempre y cuando lo usen bien, ¿no? Porque por ahí me dicen, sí, pero yo lo hago gráficamente. Sí, pero lo hiciste mal. O sea, hacelo gráficamente, pero hacelo bien. Entonces se toma la primera ecuación, se despeja una de las variables y cuando me va a quedar esa variable en función de la otra. Y se reemplaza en la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación me va a quedar una ecuación con una sola variable. De ahí hacemos lo que hicimos al principio, que era cancelar y simplificar hasta lograr el valor de y. Vuelvo a la primera ecuación, reemplazo y saco el valor de x. Acá está hecho numéricamente. Este no lo haríamos nunca con gráfico porque son valores muy grandes, o sea, nos quedaría re lejos. Fíjese, x igual a 37, tengo que tomar 37 unidades, no, muy lejos. Lo hacemos analíticamente. Sí, los que levantaron la mano, liberen el micrófono y pregunten. Disculpe, profe. Una consulta. Este PowerPoint, ¿usted lo va a subir a la página? Al aula, ya está subido. Ah, genial. Muchísimas La misma gracias. Disculpe la pregunta, molestia. profe. Sí. Ya está. Bueno. Y acá les sale para los que, a ver, los que quieran ampliar el tema, que les puse un sitio de YouTube, pero en realidad, digamos que supongamos que ustedes se dan cuenta que, porque esto es mínimo, ven que es súper resumido el tema, con los conocimientos
los puntos fundamentales que deben conocer. Pero supongo que ustedes dicen, pero yo este tema no lo vi en mi vida. Como que esto que yo lo doy acá es para gente que ya sabe, como supongo que deben saber, porque es el ingreso. Pero por ahí hay gente que ya les digo, tuvo suerte y no le tomaron este tema, o justo le pegó la solución porque era una opcional y no tiene idea cómo se hace. Entonces, si quieren ampliar el tema, están los videos del ingreso, que son profes de la facultad, la mayoría, la que los dan. Y si no, pueden ampliar el tema en este sitio, está bueno. Pasamos a ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado, la forma genérica es un polinomio de segundo grado igualado a 0. Para que sea ecuación, tiene que tener una igualación, o a una constante o a 0, o sea, a una constante. Ahí puede surgir que tenga dos soluciones reales distintas, dos soluciones iguales, reales iguales, o ninguna solución real y sean complejas conjugadas. Gráficamente, si es una cuadrática, es una parábola. Eso ya nos vamos adentrando en gráficos bien vistos en el ingreso. Entonces tenemos dos cortes, fíjense acá tengo las soluciones son x1 igual a a, x2 igual a b. Como a es distinto de b, el gráfico corta en dos puntos distintos el eje x. Este sería cuando tengo dos raíces reales distintas. Que este es otro ejemplo de lo mismo. Fíjense este ejemplo. Tengo un solo corte al eje X. Como es de segundo grado, debo tener dos raíces. Entonces, cuando encuentro un solo corte, son dos raíces reales iguales. Y cuando no corta nunca el eje X, entonces tengo complejas conjugadas como en este ejemplo. Ajá. ¿Y cómo se calculan esas raíces? Si son reales iguales, reales distintas o complejas. Este año se trabaja, o sea, primer año se trabaja análisis en el campo de los números reales, así que no vamos a usar los complejos. No hace falta que averigüen cuánto valen las raíces complejas. Simplemente ponen que tiene raíces complejas conjugadas y ya está. Y queda ahí. ¿Cómo se averiguan las raíces? La fórmula de la ecuación de segundo grado, usan Bhaskara, esto se llama Bhaskara, no hace falta que sepan el nombre, y usan esta formulita. A la expresión algebraica que está debajo de la raíz se le llama discriminante. ¿Ven? El término que hay dentro de la raíz le llamamos discriminante, que sería b cuadrado menos 4c. Eso, en un ejemplo, va a tener un valor numérico. Si ese valor numérico es mayor que 0, entonces voy a tener dos soluciones distintas. Si es igual a 0, una solución doble, x1 igual a x2, raíz real igual, y va a ser igual a menos b sobre 2a, porque fíjense, si el discriminante es 0, se me va toda la raíz, y me queda que x es menos b sobre 2a, raíz real igual. Y si el discriminante es negativo, no tiene solución real y decimos que son complejas conjugadas y no averiguamos el valor, queda ahí. Acá les he puesto valores A, B y C, os he dado ejemplos prácticos. Está todo cómo llegan a la solución y sus raíces. Otro con discriminante igual a 0, entonces tiene raíces reales iguales. Y este, que el discriminante es menor a 0, entonces no tiene solución real, tiene raíces, no existe solución real, entonces tiene raíces complejas conjugadas. O sea que nunca va a cortar al eje X. Acá están algunas propiedades que no las van a usar, pero se las puse como para que las recuerden, pero
En temas de análisis 1, estas propiedades no las van a usar. Y empiezan los ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar. Dice, resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando el método de sustitución. Fíjense que son sistemitas que ustedes los van a resolver analíticamente o gráficamente. ¿Y cómo controlan que esté bien hecho? Reemplazan la X y la Y por el valor que encontraron, y una vez que reemplazan hacen la cuentita y se fijan si les da este menos 5 y si este les da menos 11. Y así, si lo han hecho bien, les va a dar ese valor, si no, es que se han equivocado. Este otro tipo de ejercicios dice, comprueba si X igual a menos 2 e Y igual a menos 1 son soluciones del sistema de ecuaciones. Este es más fácil. A la X la cambio por menos 2 acá y a la Y por menos 1. Hago la cuentita y me fijo si da 4. Cambio la X por menos 2, la Y por menos 1, hago la cuentita y me fijo si da menos 3. Si dan 4 y menos 3, esas operaciones matemáticas, entonces esto era solución de este sistema. Este es exactamente igual. Y estas dos son para hacer por método gráfico, que primero tienen que convertir estas ecuaciones en funciones, hacerlas dentro del par de los ejes coordenados ambas, del mismo par de ejes coordenados, y ver si se intersecta una vez, si son paralelas o si es la misma recta coincidente. O sea, tienen todos los puntos iguales, me queda una sola recta. Entonces ahí voy a tener o una solución, o infinitas soluciones, o ninguna solución. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Ahora abro el chat. Me fijo lo que me han preguntado por chat, profe. ¿Nos puede pasar ese? El PDF va a estar en el aula, chicos. Es más, ya lo tengo cargado, pero ahora lo habilito. No, la inecuación no tiene resultado aproximado. Eh, la inecuación me da un resultado que es un intervalo. O sea, así como la ecuación, si tiene solución, me da un punto, un resultado que es un punto, las inecuaciones me dan por resultado un conjunto de puntos porque me dan intervalos. A ver, bueno, ahí, no, este. Supongamos que yo pongo, vamos a poner una. Vamos a poner eso. Eso sería una inecuación. Vamos a poner el conjunto solución. Lo primero que voy a hacer es cancelar. Resto 1 acá, resto 1 acá y me queda eso. El coeficiente es 1, así que no tengo que simplificar. Lo estoy haciendo bien fácil. Vamos a graficar. Siempre los ejes coordenados, o sea, ustedes hagan de cuenta que yo estoy trabajando como si yo estuviera trabajando con regla, ¿no? Que no es, lo estoy haciendo a mano alzada, pero ustedes que van a trabajar con cuadritos y háganlo bien con regla o algo que sustituya y que les queden derechos los ejes. Los ejes deben estar rotulados. Acá dice que van a hacer. Entonces, voy a cambiar de color. Pongamos que mis cuadritos estuvieran ahí. Dice que van a ser todos los valores menores o iguales que menos
1. Entonces, incluye al menos 1 y todos los menores. Entonces serían todos esos. Entonces fíjense que esto es un intervalo semiabierto. En realidad sería semicerrado porque empieza en menos infinito hasta menos 1 incluido. Entonces semicerrado en menos 1 hasta menos infinito. Cualquier punto que yo tome de este intervalo va a ser solución de esta inecuación. En cambio, cuando tengo ecuación, a no ser que sea compatible indeterminado, me da una única solución. Acá me da infinitas soluciones, ¿sí? Pero no cualquiera infinita solución. Cualquier valor que yo tome en el intervalo, este sería un subintervalo, menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, va a ser solución de esta inecuación. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿me están hablando? No, hay algunos que son para graficar, fíjate. Espera que borre, porque si no, Profe, perdón que le interrumpa. sí. ¿Este ejercicio tenemos que hacerlo ahora? ¿Ya? No, lo hacen en su casa. Ah, ok. Bueno, están en su casa, supongo. Lo hacen fuera de la clase, quiero decir. Dice, Bueno, profe. fíjate que acá dice resolver los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando el método gráfico, ¿ves? Estos sí o sí los tenés que hacer con gráfico. Y Los otros los los podés hacer controlamos en en la Word. clase. No, Los por eso control. les dije que ustedes solos se pueden controlar. Ah, claro. O sea, Sí. estos los pueden controlar ustedes solos porque van a sacar una solución. Si es solución del sistema, supongamos que -2, -1 sean solución del sistema. Entonces, al reemplazar la x por -2 y al reemplazar la y por -1, en esta ecuación me tiene que dar 4 cuando haga esta operación algebraica. Y si reemplazo el -2 en esta y el -1 en esta, al hacer esta operación me tiene que quedar -3. Entonces quiere decir que la solución. Supongamos que acá me quede x igual a 2, y igual a 2. Estoy inventando, no tengo idea cuál es la solución. Entonces, si 2 en x, reemplazo el 2 en x, y igual a 2, reemplazo el 2 en y. Cuando haga la operación algebraica me tiene que dar -5. Entonces ahí sé que está bien. Cuando reemplacen esta, me tiene que dar -11. Entonces ahí sé que está bien. Entonces, son de autocorrección. Por eso a esta no les puse resultado. Fíjense en el segundo. En el segundo, como no son de autocorrección, entonces sí les puse los resultados. Entonces cuando ustedes lo resuelvan analíticamente, se controlan que les dé estos resultados. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, ahora les voy a habilitar el PPT que está cargado en el aula de ustedes. Así se pueden desconectar y trabajar porque cada uno tiene digamos, una rapidez distinta para trabajar. Por ahí en media hora que les queda, algunos se hace todos los ejercicios en media hora y otro en media hora hace 2 ejercicios. Entonces, como se toman su tiempo y lo hacen, cada uno al ritmo que puede. Dejo de compartir los libros. Ah, Matías está levantando mano. ¿Querés preguntar algo, Matías? No había visto. Ajá, no, profe, disculpe, la tenía levantada y hoy me olvidé de bajarla, disculpe. Ah, bueno. No, pensé que estabas preguntando algo. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ahora les voy a habilitar
el PPT que está cargado en el aula de ustedes, así pueden trabajar. Nos vemos la clase que viene. Adiós, profe. Chao, chao. Chao, Sí, sí. profe. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego. Profe. Buen día. Chao, profe. Adiós, profe. Profe. Chao. Nos vemos, profe. Chao, profe.